Hola a todos, hoy vamos a programar los controles y el movimiento de nuestro jugador y vamos a aplicar movimiento a otros objetos. Para eso vamos a ver cuestiones básicas de la programación como el uso de variables y condicionales if. Empecemos. En el video anterior pudimos aplicar una fuerza al jugador y le cambiamos su color. Hoy vamos a continuar haciendo cambios en el script player. Para empezar me voy a ir a Visual Studio y voy a borrar esta línea donde se cambia el color, porque no la vamos a necesitar. Y quiero hacer algunos cambios donde aplico la fuerza al Rigid Body. Si recuerdan cómo se ve el juego final, se van a dar cuenta que el jugador solo se mueve en línea vertical, por lo que la fuerza debe ser aplicada puramente sobre el eje Y. Entonces, a la fuerza en X la voy a setear en 0. Si vuelvo a Unity, ahora el movimiento es puramente vertical. Esta línea, donde se aplica la fuerza vertical, está muy bien, cumple su función, pero sería genial que este valor de 400 pueda cambiarlo desde el inspector y que no esté hardcodeado, o sea, que no esté escrito directamente en la línea. Para hacerlo necesitamos variables. Se puede explicar a las variables haciendo una analogía con cajas. Así como en las cajas guardamos distintas cosas que necesitamos, en las variables guardamos datos. Para declarar una variable, primero tenemos que definir qué tipo de dato vamos a guardar en ella, y los 4 tipos de datos más simples que tienen que conocer son int, que se usa para guardar números enteros, incluyendo negativos. Por ejemplo, podría ser útil para almacenar un puntaje o la experiencia de un personaje. Float, para guardar números con coma decimal. Un ejemplo podría ser la fuerza que necesitamos aplicar en una dirección, o la posición en un cierto eje. Bool o booleano, que puede guardar solo dos valores, verdadero y falso. Podríamos usar este tipo de dato, por ejemplo, para guardar si un jugador está vivo o muerto, o si un interruptor está prendido o apagado. Todo este tipo de cosas que solo pueden tener dos estados. Y también tenemos los string, que sirven para guardar texto, por ejemplo, el nombre de un jugador. Así como a las cajas solemos etiquetarlas con lo que llevan dentro, a las variables tenemos que darles un nombre. A continuación de su tipo, se escribe el nombre que le queremos dar. Aquí algunos ejemplos. Declarar variables de esta forma está bien, pero opcionalmente podemos asignarle un valor inicial. Las variables en el transcurso de un juego pueden cambiar su valor, de ahí que se llaman variables. En este ejemplo, al valor inicial de la variable exp se le suma 10. Y si imprimieran su valor por consola, les mostraría el valor 110. Lo último que quiero comentarles por ahora sobre variables es que delante de ellas puede haber un modificador de acceso. Los modificadores de acceso más comunes son public y private. Las variables public pueden utilizarse o accederse desde otros scripts. O sea que si yo creara otro script y quisiera saber el valor de speed, podría hacerlo. Además, las variables public se muestran por defecto en el inspector, por lo que podemos modificar sus valores directamente en el editor de Unity. Las variables private solo pueden utilizarse o accederse dentro del script que se declaran, y por defecto no se muestran en el inspector. Para poder ver una variable private en el inspector, se requiere el atributo serializeField. En un momento vamos a ver mejor esto. Por lo general, si siguen buenas prácticas, la mayoría de las variables que van a crear son de tipo private. Por defecto, las variables que se crean en un script son private, así que estas dos líneas son exactamente lo mismo, aunque para muchos es buena práctica escribir private de todos modos. Volvamos al script. Sabiendo ahora cómo declarar variables, vamos a declarar una variable para nuestra fuerza vertical. El tipo de variable que necesito es float, porque podríamos hacer un ajuste fino con valores con coma decimal. Y el nombre que le voy a dar es vertical force, al cual le voy a asignar un valor inicial de 400f. Esta f es porque el tipo de dato es float. No siempre es necesario escribir esta f, pero es buena práctica hacerlo cuando trabajamos con floats, porque podrían aparecer errores. Opcionalmente, como buena práctica, podría agregar el modificador private. Ahora podría sustituir el valor 400 con el nombre de la variable. Si voy al inspector, la variable del script no se está mostrando. A mí me gustaría poder modificar el valor de la fuerza vertical desde el inspector. Y no se está mostrando porque al ser una variable private,
falta agregar el atributo SerializeField. Vuelvo al inspector y ahora puedo ajustar el valor a, digamos, 450. Si ahora doy play, no hay mucho cambio, solo hay una fuerza ligeramente más grande que la anterior, pero a este movimiento le falta algo muy importante. Nosotros no queremos que la fuerza se aplique al principio del juego, sino que queremos que se aplique, por ejemplo, al pulsar una tecla. Algo básico que necesitamos saber para manejar entradas como teclado o joysticks es la sentencia condicional if. La estructura de un bloque if es la siguiente. ¿Y cómo funciona? Bueno, lo que está dentro de las llaves se va a ejecutar solo si se cumple la condición que está dentro de este paréntesis. Voy a hacer un ejemplo simple. Dentro de los paréntesis escribo la condición vertical force menor que 500. Como esta condición es verdadera, o sea, 450 es menor que 500, lo que está dentro de las llaves se va a ejecutar. Para probar voy a mandar un mensaje por consola, debug.log, me ejecuto porque la condición es verdadera. Si voy a Unity y paso a Play Mode, en la consola se muestra me ejecuto porque la condición es verdadera. Si ahora cambiara la condición y dijera que Vertical Force es mayor que 500, en la consola no se muestra nada, porque la condición ahora es falsa. Muy bien, esto es algo muy simple que se puede hacer con números, pero en realidad podemos poner otro tipo de condiciones dentro del paréntesis. Por ejemplo, podría haber una condición para detectar cuándo se pulsó una cierta tecla. Voy a borrar esto porque solamente es un ejemplo. Y si recuerdan del video anterior que la función update se ejecuta en cada frame, lo que puedo hacer es que con el conditional if puedo detectar en qué frame se pulsó una cierta tecla. Y en ese frame va a ser cuando se aplique la fuerza al jugador. Entonces dentro de update escribo if y la condición que voy a escribir es la detección de la pulsación de la tecla espacio. Entonces escribo input, que maneja todo lo que es entradas, punto, getKeyDown, que es una función que detecta cuando se pulsa una tecla, y entre paréntesis escribo la tecla que quiero detectar. En este caso, keycode.space. Traduciendo todo esto, este if se va a ejecutar todo el tiempo, en cada frame. Si en un cierto frame se pulsó espacio, esta condición es verdadera y se va a ejecutar lo que ponga dentro de las llaves. Y lo que quiero que ocurra es que se aplique la fuerza en el jugador. Así que voy a cortar esta línea y la voy a pegar dentro del if. Ahora, si me voy al editor de Unity y le doy a play, cada vez que apriete espacio, al jugador se le va a aplicar una fuerza por lo que va a hacer un salto vertical. Genial, ya tenemos algún control sobre nuestro jugador. Algo que está ocurriendo es que la altura de los saltos no es siempre la misma. Esto es porque el objeto cuando está cayendo ya está acelerado y entonces la fuerza no va a tener el mismo impacto. Para que siempre tengamos la misma altura de saltos, primero debería detener el objeto y luego aplicar la fuerza. Entonces, dentro del if, antes de aplicar la fuerza, voy a acceder a playerrb.velocity, o sea, la velocidad del jugador, y le voy a asignar vector2.0, o sea, velocidad 0. Este vector 2.0 sería lo mismo que escribir new vector 2 0, 0, o sea, velocidad 0 para x y 0 para y. Entonces, ahora, cuando aprieto espacio, primero se detiene el objeto y después aplico la fuerza. Si me voy al editor, ahora tengo siempre la misma altura de saltos, así que genial, ya casi tenemos el control del jugador. Pero hay algo que todavía me molesta, que es que la aceleración de la gravedad es muy pequeña, por lo que el jugador cae muy lento y haría que el juego se vuelva totalmente aburrido. Entonces, lo que voy a hacer es ir al Rigid Body para cambiar el Gravity Scale a 3, para tener una aceleración del triple de la que teníamos. Si ahora doy play, ahora sí, me gusta mucho más el control sobre el jugador. Creo que este ajuste está bastante bien. Si a ustedes no les gusta este ajuste, siempre pueden ir cambiando los valores del Gravity Scale y la fuerza vertical, y ver cómo les va quedando.
Muy bien, ya tengo el control del jugador programado, así que voy a continuar. Si recuerdan del video anterior, había desactivado los objetos que conformaban la rueda de colores, así que voy a volver a activarlos para que se vean en la escena. Para el final de este video me gustaría que toda esta rueda esté girando. Quizás este video se haga un poco largo, espero que no les explote el cerebro, pero bueno, vamos a hacerlo de todas formas. En primer lugar, quiero que vean qué pasa si yo aplico una rotación con todas las partes seleccionadas. Si me voy al inspector y voy a la rotación en el eje Z, que es el eje donde hay que aplicar las rotaciones cuando se trabaja en 2 dimensiones, veo que cada parte gira sobre su propia posición. Claramente no es la rotación que quiero que haga. Para lograr la rotación que quiero hacer, todas las partes tienen que girar alrededor del centro del círculo, o sea que su punto pivote o su punto de giro sea el centro. ¿Y cómo puedo lograr esto? Bueno, lo que puedo hacer es crear un objeto vacío, clic derecho, Create Empty. Si este objeto no les apareciera en 00, tienen que resetearle la posición. Y si prestan atención, este objeto vacío ya está posicionado en el centro del círculo, o sea, en 0 para X y 0 para Y. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es arrastrar cada una de las partes del círculo hasta el objeto vacío. Y lo que ocurre cuando hacemos esto es que cada una de las partes del círculo se van a convertir en objetos hijos del objeto vacío. O sea, el objeto vacío pasa a ser el objeto padre de estos 4 objetos. Y acá es a donde quería llegar, porque cuando tenemos esta relación de objeto padre y objetos hijo, los objetos hijo, si aplico una rotación sobre el objeto padre, van a rotar teniendo en cuenta la posición del objeto padre, que en este caso sería el centro del círculo. Si ahora tengo seleccionado el objeto padre y modifico la rotación del eje Z, van a ver que la rueda se mueve tal como quiero, porque cada una de las partes está rotando en torno al centro. Muy bien, antes de continuar voy a cambiar el nombre de este objeto vacío a Small Wheel, rueda pequeña, y además esto de hacer objetos padre e hijo nos deja la jerarquía más ordenada, porque puedo colapsar y descolapsar los elementos. Excelente, ya sabiendo todo esto, lo que voy a hacer es modificar la rotación del eje Z del objeto Small Wheel a través de un script. Esta vez voy a crear un script de la siguiente forma. En la ventana de proyecto, en Scripts, hago clic derecho, Create, C# Script y lo voy a llamar Wheel Rotation. Y ahora selecciono el objeto Small Wheel y arrastro el script, quedando ya asignado como componente. Muy bien, voy a abrir este script y lo que voy a necesitar son solo un par de líneas. Primero voy a crear una variable que va a representar la velocidad de giro de la rueda. Entonces escribo private float, la voy a llamar rotation speed y la voy a inicializar en 100f para que la rueda gire a una velocidad de 100 grados por segundo. Para que también podamos cambiar su valor desde el inspector, le voy a agregar el atributo serializeField. La función start no la voy a necesitar, así que la voy a borrar. Y lo que ahora quiero es que esta rueda gire en forma permanente, o sea que en cada frame se vayan aplicando pequeñas rotaciones sobre el círculo, por lo que las voy a aplicar dentro de Update. Desde el script, nosotros podemos acceder al componente Transform del objeto simplemente escribiendo Transform. Y a través de un punto, como en los otros componentes, tenemos propiedades y funciones que podemos aplicar. En este caso, como quiero rotar al objeto, voy a buscar una función que se llama Rotate, que básicamente aplica una rotación en la cantidad que nosotros le pasemos dentro de los paréntesis. Si posiciono el cursor arriba de la función, van a ver que el parámetro debe ser de tipo vector 3, porque las rotaciones podrían ser en el eje X, Y o Z. Nosotros ya sabemos que nuestra rotación la queremos en el eje Z. Entonces voy a escribir new vector 3, abro paréntesis, y va a ser 0 para X, 0 para Y, y para Z va a ser la variable que creamos, rotation speed. Esto ustedes podrían pensar que ya está bien, que ya funcionaría, pero hay que agregar algo más. Luego de la variable rotation speed van a escribir un asterisco que representa la multiplicación y la van a multiplicar con time.deltaTime. ¿Por qué hay que multiplicar por esto? Para no extenderme mucho, les voy a dar una explicación lo más sencilla posible.
Como ya sabemos, update se ejecuta una vez por frame. ¿Qué pasaría si en un ordenador el juego se ejecuta a 30 frames por segundo y en otro a 100 frames por segundo? Lo que ocurriría es que la que corre a 100 frames por segundo, la rueda giraría mucho más rápido que en la de 30, porque está entrando muchas más veces dentro de update y aplicando la misma rotación. Entonces, esto es lo que viene a solucionar time.deltaTime. Al multiplicar por time.deltaTime, que viene a ser el tiempo entre frames, lo que se va a lograr es que sea cual sea el ordenador o consola en la que estemos ejecutando el juego, la rueda va a girar a la misma velocidad. Así que recuerden, siempre que muevan o roten objetos dentro de Update, seguramente van a tener que hacer una multiplicación por time.deltaTime. Y de esta forma el juego se va a ver igual en todos lados. Ahora voy a guardar el script. Y la rueda ya está rotando como queremos a 100 grados por segundo. Voy a dejar este video por acá y en el próximo vamos a ver colisiones y cómo nos pueden servir para este juego en particular. Si les gustó este video, no olviden suscribirse y dar un like. Nos vemos en el próximo.